Bienvenidos a Demos Math. En este video vamos a demostrar el teorema de Ceva, que es un teorema muy importante y que es usado en problemas del tema de semejanza de triángulos. Teorema de Ceva, demostración. Vamos a dibujar un triángulo y vamos a colocar los vértices de este triángulo de la siguiente forma. Vértice A, B y C. El teorema de Ceva nos indica que desde cada uno de los vértices del triángulo nosotros vamos a trazar su cebiana correspondiente. Vamos a trazar desde el vértice C la cebiana CD. Ahora vamos a trazar la cebiana desde el vértice A, AE, y finalmente la cebiana desde el vértice B, BF. Estas tres cebianas que hemos trazado en este triángulo van a concurrir en un punto llamado el punto O. El teorema de Ceva nos indica que al trazar las tres cebianas de un triángulo vamos a formar 6 segmentos en nuestro triángulo, los cuales son AD, DB, BE, EC, CF, FA. Al tener estos segmentos, el teorema de Ceva nos indica la siguiente relación. AD por BE por CF es igual a DB por EC por FA. Y con esto podemos darnos cuenta que se están multiplicando los segmentos de forma alternada. Por ejemplo, AD, es este segmento, se va a multiplicar por su siguiente segmento alternado. Sería BE y luego sería por CF. Esto va a ser igual a DB multiplicado por EC multiplicado por FA. Ahora nos queda demostrar este teorema y vamos a utilizar previamente el teorema de Menelau, el cual ya tenemos su demostración y lo puedes revisar en nuestra lista de reproducción al final del video. El teorema de Menelau se utiliza para un triángulo en donde prolongamos una longitud de uno de sus lados y una recta secante que corta el triángulo en dos puntos. Veamos lo siguiente. Vamos a utilizar el teorema de Menelau para el triángulo ABF, cortado por la recta CD. Veamos el triángulo ABF. Es este triángulo que está siendo sombreado. Y verificamos que la recta que lo corta es la recta CD. Vamos a quedarnos solamente con este triángulo y la recta. A partir de este triángulo vamos a aplicar el teorema de Menelau. AD multiplicado por BO multiplicado por FC es igual a DB multiplicado por OF multiplicado por AC. Si recordamos, el teorema de Menelau nos indica que debemos multiplicar los segmentos también de forma alternada. AD multiplicado por BO multiplicado por FC. Esto es igual DB multiplicado por OF y finalmente la última recta tiene que ser la base del triángulo ADC, es decir, la recta AC. Con la relación obtenida vamos a acomodarla de tal forma que tengamos al segmento BO y al segmento OF en forma de un cociente. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a volver al triángulo anterior y tenemos que BO sobre OF es igual a DB por AC sobre AD por FC. Luego vamos a utilizar nuevamente el teorema de Menelau para el triángulo CBF, cortado por la recta AE. Vamos a sombrear el triángulo CBF y vamos a quedarnos solamente con este triángulo y la recta AE. Vamos a volver a utilizar el teorema de Menelau para este triángulo, donde vamos a tener la siguiente expresión. CE multiplicado por BO multiplicado por FA igual a la recta EB multiplicado por la recta OF multiplicado por la recta AC. Si nos damos cuenta, como el triángulo anterior, también estamos realizando el producto de cada uno de los segmentos de forma alternada. Es decir, CE multiplicado por BO multiplicado por FA es igual a EB multiplicado por OF multiplicado por toda la base.
Vamos a realizar la misma operación que hicimos en el triángulo anterior. Vamos a acomodarlo en un cociente. Y si nos damos cuenta, tenemos también los segmentos BO y OF. Vamos a acomodarlos de tal forma que tengamos la misma expresión de la parte superior. Antes de eso, vamos a volver el triángulo a su forma original y empecemos a darle forma a la nueva expresión. BO sobre OF es igual a EB por AC sobre CE por FA. Al tener ambas expresiones nos damos cuenta que los segmentos BO sobre OF se repite para cada una de las dos expresiones. Por lo tanto, vamos a tener que igualarlas. Nos queda esa posibilidad. Para esto vamos a retirar algunos elementos de la pizarra. Vamos a ver la comparativa. Tenemos que esos dos segmentos se repiten y eso nos da la posibilidad de poder igualarlas entre sí de la siguiente forma. Una vez igualadas, nos damos cuenta que hay dos segmentos que se repiten y por lo tanto hay que eliminarlos. El segmento AC para cada uno de los miembros. Y finalmente nos queda esta expresión. Para desarrollarla vamos a utilizar el producto en aspa para cada miembro y el primero sería AD por FC pasa a multiplicar a EB y nos quedaría EB por AD por FC. Luego pasamos también nuevamente a realizar el producto en aspa, en donde el producto de CE por FA pasaría al otro miembro a multiplicar al segmento DB de la siguiente forma, igual DB CE por FA. Luego vamos a renombrar los vértices y nos quedaría la expresión de la siguiente forma. AD multiplicado por BE multiplicado por CF es igual a DB multiplicado por EC multiplicado por FA. Y esta expresión es la misma que tenemos en la parte superior. Y con esto hemos demostrado el teorema de Ceva. Muy aparte de tener esta expresión, también podemos renombrar al teorema de Ceva de la siguiente forma. El producto DB por EC por FA del segundo miembro podemos pasarla al primer miembro a dividir y nos quedaría de la siguiente forma. AD por BE por CF sobre DB por EC por FA. Y esto nos daría un resultado de 1. Esta también es una forma de poder encontrar el teorema de Ceva en algunos libros, de repente en alguna página por internet. Podemos encontrar cualquiera de estas dos expresiones. Finalmente colocamos las siglas LQQD, lo que se quería demostrar. De esta forma hemos demostrado el teorema de Ceva utilizando el teorema de Menelau. Eso es todo por ahora. Dime qué te ha parecido esta demostración del teorema de Ceva. Vamos a realizar más demostraciones y ejercicios en los siguientes videos. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.